Muy buenas noches, gracias por acompañarme en este especial de TLV1. Como siempre, si le gusta y entra a través de YouTube, suscríbase y distribúyalo. Y si entra a través de Facebook, también ponga me gusta y distribúyalo. Es una forma de ayudarnos a viralizar este pensamiento distinto de la verdad, que es lo que tratamos de transmitir aquí. El programa de hoy lo vamos a dedicar un poco, primero porque tengo dos invitados muy especiales. Y el tema tiene que ver con el mundo moderno, ¿no? La decadencia de Occidente, el renacimiento de algunos sectores de Oriente y este tema de la cristiandad que corre tanto riesgo hoy en día y que el mundo lo ha devaluado, ¿no? Este materialismo, el gramscianismo, que es lo que estamos viviendo también, es lo que conlleva a la autodestrucción, llamémosla, de la cristiandad. Pero hay países que están renaciendo de alguna manera y que muestran indicios de que hay algo, que puede haber una luz al final del camino. En este tema y en este programa vamos a tocar justamente una temática que creo que es muy valiosa, muy importante y que ha generado polémicas en la última revista que publicó Gladius. A ver si el señor director puede poner la revista Gladius, en la cual el número 93, en la cual el reverendo padre Alfredo Sáenz, sacerdote jesuita, escribe sobre Vladimir Putin, un estadista singular. ¿Por qué digo de que el padre Sáenz escribe sobre Vladimir Putin, un estadista singular? Primero porque se basa en haber estado en Rusia, haber vivido un tiempo en Rusia, haber conocido algo en Rusia, y ha escrito un par de trabajos muy valiosos, uno que se llama Rusia y su misión en la historia, azul, que es la historia y el alma de Rusia, está ahí en pantalla, también publicada por Gladius, la editorial Gladius, y el otro es Rusia y su misión en la historia, que es el tomo 2, relacionado a la experiencia soviética y la supervivencia de Rusia. Acá tenemos a Stalin, Lenin y Trotsky. Qué cara, Trotsky. Bueno, para mí es un gusto compartir este programa con el reverendo padre sacerdote jesuita don Alfredo Sáenz, que es licenciado en Teología y Filosofía, doctor honoris causa de la Universidad Católica de La Plata y doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Guadalajara en México. Conferencista, docente, escribió más de 70 libros, artículos, publicaciones, etc. Y uno de los libros también relacionados a Rusia es El ícono del arte sagrado. Gracias, padre, por estar con nosotros. Es un gusto para mí. Y nos acompaña en la mesa el doctor Oleg Migno von Steinbrück. Un placer, Oleg ha compartido con nosotros, es abogado en Derecho Constitucional y es presidente del Instituto Argentino Ruso. Gracias por estar aquí también. Al contrario, es un honor. Hemos hecho un par de programas juntos y han sido muy valiosos, muy bien recibidos por el público. El tema de esta cristiandad, este mundo de Occidente que está devaluado y la figura de un personaje como es Vladimir Putin, al cual padre lo caracteriza como un estadista singular. ¿A qué se refiere? Me refiero a la conducción que está realizando de la Rusia postsoviética, una tramitación muy ardua para él, muy delicada, porque no se trata de cambiar de un día para otro todo, pero uno ve en él una tendencia a ir renunciando a esa pseudo tradición rusa que en el fondo fue una tradición importada de Occidente. Marx no era ruso, pero introdujo el marxismo en Rusia, y él ahora vuelve de alguna manera a la vieja tradición rusa, milenaria tradición rusa cristiana y ortodoxa, y por eso es un personaje muy valioso y que ahora es muy atacado en la prensa europea, sobre todo norteamericana. Y esa fue mi intención al estudiar su figura, porque he conocido Rusia por otro motivo, por estos libros que he escrito. Yo soy visceralmente anticomunista, no es que tenga nada que ver con un Putin porque fue miembro de la KGB. Yo sé todas esas cosas, pero lo que también sé es que está dando unos pasos muy interesantes para
muy prudentes para separar a Rusia de esa tradición y volver a incorporarla a la vieja tradición rusa, milenaria tradición rusa, cuyo milenio se celebró hace 6-7 años, cuando yo escribí este libro, que lo llamé inicialmente de la Rus de Vladimir, que fue el rey santo canonizado por la Iglesia rusa y la Iglesia católica, también, o sea, es un santo común a la ortodoxia y al catolicismo, y de la Rus de Vladimir al hombre nuevo soviético, decía el hombre nuevo entre comillas. Los soviéticos hablaron de hablar de un hombre nuevo, ¿no? El que dice San Pablo habló de un hombre nuevo, un hombre nuevo era el hombre postcristiano, anticristiano. Bueno, entonces me interesa la figura de Putin porque es un correctivo, y hablo con delicadeza del tema porque es un tema delicado, obviamente, ¿no? Ya que es un hombre que ha sido miembro de la KGB y sin embargo ha dado este gran paso de ir llevando a Rusia a una concepción que le acarrea el odio de toda la Europa postcristiana. Usted veo que, antes de ir sobre eso, me gustaría hablar, ¿por qué se da ahora el padre acaba de aclarar por qué Putin como estadista y como personalidad? Desde la caída del muro de Berlín, que viene la perestroika, ¿no es cierto?, a través de el presidente... se me fue el nombre. Yeltsin y anterior a Gorbachev, que dan ese gran cambio. Rusia termina con su régimen soviético, entra otra cosa. ¿Cuál fue esa transición? ¿Esa fue una transición necesaria para una llegada de un hombre estadista como Putin? ¿O fue una especie de debilitamiento de un sistema ruso? Fue, en definitiva, de acuerdo a mi personal visión, una situación inobviable, que no se podía obviar, la implosión del Imperio Soviético. El Imperio Soviético se fundó en una impostación y la mentira como se dice vulgarmente, pero con un cierto grado de entidad, tiene patas cortas. En este caso tuvo una vigencia de 70 años, pero esto, la implosión, como el término lo define, es decir, acá nadie atacó, acá no hubo una revolución. Las propias falencias estructuradas a partir de la mentira conceptual ha hecho que esto cayera por su propio peso. Y afortunadamente, la sabiduría de algunos rusos, que mucho más allá de haber sido funcionarios de la Unión Soviética, y que fueron miembros de la KGB necesariamente, y en este caso particular y concreto me refiero a Yuri Andropov, que fue el que vio con antelación, que fue el jefe de la KGB y que fue quien entronizó a Gorbachev, pero que vio el no destino de la Unión Soviética y empezó a articular herramientas o elementos como para poder revertir en cierta forma esta situación y que la esencia de lo que era la Unión Soviética, no la esencia conceptual, sino la esencia étnica, el ruso, que no perdiera lo que se había destruido a través de la Unión Soviética. Esto fue lo que posibilitó abrir las compuertas a un proceso que termina con Gorbachev, que si bien movido por algunos otros intereses, pero que dio la posibilidad de la implosión. Y la implosión, y esto es lo que como ruso, hijo de exiliados anticomunistas, esto quiero dejarlo muy en claro, que por supuesto no ahorra epítetos en contra de Stalin, en contra de Lenin, en contra de Kaganovich, en contra de Beria, en contra de Khrushchev, pero reconoce que el gran espíritu ruso milenario también anidó y se conservó en alguna medida en algunos sectores, incluso paradigmáticos de lo que fue la Unión Soviética, y que posibilitó que ahora un
unos años con posterioridad a la implosión de la Unión Soviética, un hombre como el actual presidente, Putin, esté dando pasos y esté posicionando mojones muy sólidos y muy señeros que van a posibilitar necesariamente, obviamente no de un día para otro, sino es un proceso generacional que así hay que comprenderlo, a que la Rusia milenaria, los 930 años de Rusia milenaria, hayan podido ejercer una influencia totalmente diferente por su axiología, por la entidad de su axiología, que dentro de un par de generaciones nuevamente con la impronta de los nuevos tiempos, pero que podamos volver a lo que es la Rusia milenaria, la Mayushka Razia, como se le dice. Eso se entiende como historia de país, ¿no es cierto? Que evidentemente 1000 años de historia es todo un acervo cultural y espiritual y religioso y tradicional y de sangre. 70 años de comunismo fueron 70 años muy duros, muy fuertes, con muchos muertos, con mucha desgracia, ¿no?, que trae el comunismo en sí. ¿Puede un hombre de las características que ha participado en la KGB, etcétera, digo para el conocimiento de nosotros que estamos afuera, ¿no?, que de haber vivido, nacido en ese sistema con la KGB, transformarse en un buen cristiano, en un hombre devoto, en un hombre que ya eso pasó y pueda generar otra cosa dentro de la figura que acaba de decir? Porque nosotros tenemos un poco, el hombre que viene del Partido Comunista es como que ya tiene la cabecita media hecha del PC y podrá girar en otros partidos políticos, en otros medios políticos, pero el PC no se lo puede sacar, es como una especie de grabadora, ¿no?, de cassette que tiene en la cabeza. ¿Ellos pueden accionar de una manera que rompan con eso? Y está visto que sí, porque lo que está haciendo Putin es eso. En él ha habido un dato interesante, ¿no? Él nació de un padre, el padre de él era comunista, su madre no sé si era cristiana, pero cuando era chiquito fue bautizado a escondidas, en el secreto más absoluto, en la Catedral de San Petersburgo. No sé si lo llevó su madre o su abuela, pero lo llevó allí a ese bautismo. Y él entonces, en la Catedral de la Transfiguración, y él se enteró de eso 40 años después, a fines del siglo XX, se enteró que había sido bautizada. Curioso, ¿no? Pero como era una cosa escondida, en el mayor secreto, no había que decirlo, él se enteró. Y yo pienso, como sacerdote que soy, pienso que el bautismo tiene una gracia especial y que él, sin haber sabido, fue bautizado, ahora se entera que es cristiano, y que entonces estos gestos que está dando en favor de la Iglesia Ortodoxa, en favor de la verdad cristiana, y las cosas que podremos quizás decir aquí, si hay tiempo, de sus ideas, etcétera, sobre cómo gestionar la política rusa, llevarla adelante y empalmar con la gran tradición milenaria de Rusia, quizás haya una especie de embrión de esa idea en su bautismo escondido. 50 años atrás se entera él de que era cristiano. Así que pienso que eso puede, visto desde el punto de vista sobrenatural, aunque uno humanamente no parezca, puede haber influido en que él repiense su vida a la luz de algo nuevo, o no algo comunista, sino algo cristiano, me parece. También es en un país un poco que está en una transición del comunismo y que está medio sin los soportes fuertes como para decir podemos crear la gran nación nuevamente, tiene que buscar indefectiblemente en la parte espiritual, en la parte religiosa, sí, que es la que claro. fortalece eso. Él no puede dar no ha sido él fruto de una revolución militar anticomunista abiertamente, no. Él un poco emerge como descendiente de ese heredero de esa tradición, es miembro de la KGB, yo no lo ignoro eso, miembro de la KGB, que era una cosa terrible, ¿no? Pero él, bueno, la KGB en Alemania era, que según algunos autores, la KGB no era lo mismo en Rusia, que era perseguidora y terrible, sangrienta. En los países extranjeros, como en Alemania, por ejemplo, quizás fuera más bien de espionaje, no lo sé eso,
pero sea lo que fuere, él estuvo en la KGB, que era una mala palabra en Rusia, ¿no? Para los rusos buenos de la actualidad. Así que eso no es un dato menor. Pero nosotros los cristianos sabemos que uno puede convertirse en la vida, ¿no? San Pablo fue un perseguidor de los cristianos terrible de los primeros siglos, recorriendo pueblo y pueblo, y sin embargo, ¿quién fue luego San Pablo? O sea, no podemos negar la posibilidad de la conversión de una persona. Un corte así tan frontal como él va mostrando, y yo trato de demostrarlo en este artículo, precisamente como él va a asumir una defensa de los valores de la cristiandad, digamos así, a la cual Rusia se había apartado conscientemente. Usted había mencionado en el artículo, inclusive hace mención con respecto a la historia un poco reciente, que antes del derrumbe de la Unión Soviética existían alrededor de 67 diócesis, ¿no?, en Rusia. Después del 2008, aparentemente, esas diócesis crecieron en alrededor de 133. Había 21 monasterios y crecieron a 620 en el 2008. Había 6.893 parroquias y crecieron desde antes de la caída del muro a después 23.000 parroquias. Y había alrededor de 21 monasterios en aquella época a 620 hoy. Se entendía que dentro de la religiosidad antes soviética, yo creo que Stalin había un cuento de que Stalin había descubierto la religiosidad de los rusos y entonces era importante volver a recuperar todos los patriarcas que habían asesinado porque bueno, la religión era el opio de los pueblos. Y después se da cuenta que el pueblo ruso tiene una gran devoción religiosa y que indefectiblemente tiene que tener patriarcas porque el pueblo ruso necesita creer. Y nombran la mayoría de patriarcas de la KGB. Empiezan a cruzar una serie de personajes. No sé si me equivoco, era así, pero... No, pero si se me es permitido me gustaría corregir afinar. No, corregir no, sino afinar un poco el concepto. Es decir, Stalin era un político, al igual que Putin, al igual que la presidenta de la Argentina, al igual que Obama. Era un político. Cuando Stalin avisora que era imparable la entrada de la SS alemana y de la Wehrmacht alemana en el sur de la Unión Soviética y que entrando bajo el apotegma de entramos como libertadores y no como conquistadores, el pueblo ruso recibía a las tropas alemanas con los brazos abiertos, la hogaza del pan, sal y la vodka, y el abrazo. Lamentablemente, a través de intrigas sufridas en el Estado Mayor de Hitler, se cambió esa doctrina y se consideró a los rusos Untermenschen, debajo de los chicos. Esto fue lo que cambió definitivamente la actitud del pueblo ruso. Pero eso necesitaba una, direccionalidad de la suprema conducción política, que era Stalin. Stalin tuvo que apelar a dos conceptos de los cuales el comunismo, y él había abjurado, que era que la religión es el opio de los pueblos, y la otra, el otro apotegma era la madre patria rusa, es decir, no había más madre patria porque apareció el hombre nuevo soviético internacional. Es decir, Stalin, un político, un oportunista, como la gran mayoría de los políticos, seamos honestos, tuvo que apelar a dos condiciones esenciales que marcaron toda la historia del pueblo ruso, fundamentalmente su fe cristiana. Tuvo que apelar. Por lo tanto, él sí formó una iglesia conforme a su visión política y a sus posibilidades. Por supuesto que esto, más allá de haber estado viciado ontológicamente en la sacralidad, esto estaba viciado, pero tuvo que apelar a esa creencia del pueblo ruso y el pueblo ruso respondió.
y fue por eso, bueno, que se opuso a las tropas alemanas. Pregunto esto porque tal vez dentro de lo que es el nacionalismo argentino, el conocimiento, creen que estas cosas no se pueden torcer, ¿no es cierto? Entonces, el crecimiento de iglesias, capaz que Putin entiende que la religiosidad es un elemento importante, como lo pudo haber tomado Stalin, y decir cómo fue la KGB en su momento, hoy en nuestra forma de desconfianza, es decir, capaz que está haciendo lo mismo, con otra dirección. Es la única duda. Padre, estamos viendo una decadencia espiritual, religiosa en el Occidente, ¿no? Europa en sí, estamos viendo toda esta cuestión que ya entendemos que la religión casi es como un perro cascoteado la iglesia. Pero Rusia está mostrando signos de espiritualidad. La resurrección que usted menciona, ¿en qué signos se percibe? Claro, él en sus discursos, Putin en sus conferencias, particularmente en unas conferencias que se realizan en un pueblo llamado Valdai, queda cerca de Nóvgorod. Ahí ha expresado su pensamiento y es en lo que yo me baso en buena parte, porque es lo que está escrito, es lo que él ha dicho. Cada año hay una reunión internacional, van ingleses, norteamericanos, franceses, de todo el mundo, y suele hablar siempre Putin. Son discursos realmente formidables para mí, ¿no? No estoy acostumbrado a leer una cosa así en los estadistas europeos. Por ejemplo, aquí tengo delante una frase que dice en uno de esos congresos: cada país tiene que tener fortaleza militar, tecnológica y económica, pero sin embargo, lo principal que determinará el éxito, la calidad de los ciudadanos de la sociedad, es su fortaleza espiritual y moral. Por eso dice que el pueblo ruso debe readquirir una identidad, y esa identidad es la cristiana, es así, abiertamente, ¿no? Claro, eso es una cosa completamente políticamente incorrecto en Rusia, la Rusia es comunista, e incorrecto en Europa, que esto es una mala palabra, hablar en esta forma es hablar un lenguaje totalmente superado, es un lenguaje casi de cristiandad. No sé, bueno, yo no sé qué grado él tiene conocimiento de toda una teología de la historia, filosofía de la historia, pero ciertamente estas palabras no las encontramos ni en Hollande, ni en el España, ni en Rajoy siquiera, que aparentemente es más cristiano, y así. No lo encontramos en los estadistas actuales, y bueno, eso hace que uno se sienta un poquito inclinado a él, y además que no lo ha dicho una vez para salir del paso, como puede haber dicho Stalin, que habló de la Santa Rusia, como término prohibido, ¿no es cierto?, de la patria rusa. No hay patria porque el marxismo es internacionalista, por definición, pero retomó valores. Él no lo ha hecho una sola vez, como lo habrá hecho Stalin, sino que lo reitera un año y otro año, y es una cosa políticamente incorrecta para el lenguaje europeo, con lo cual me hace pensar que él está muy convencido de eso, porque le cuesta mucho hablar así, no es fácil hablar de esta forma. Y yo he tratado en mi artículo de ir poniendo estos textos tan interesantes, ¿no? Entramos en la Europa también del aborto, de la inmigración, de la decadencia en términos generales. Sí. Y en muchos de los discursos de Putin es como que reivindica el tema de la familia, hace hincapié en varios sectores que son pilares, ¿no? Sí, una manifestación que hubo en Moscú hace muchos días, un año ahora, de gays, etcétera, salieron a enfrentar un grupo grande de gente, obviamente movido quizá por el poder político, con grandes letreros que decía Moscú no es Sodoma. Sí. A ver qué estadista europeo habla así, un lenguaje. Eso es completamente discriminatorio, que eso como se dice aquí a veces, ¿no? Y bueno, son cosas que no encontramos en Europa. Por eso en Europa está mirando con muy mala semblante las posturas de Putin, porque es una especie de correctivo de esta Europa post-cristiana. Europa fue cristiana, hubo una cristiandad. Cristiandad quiere decir, hay dos cosas, cristianismo y cristiandad. El cristianismo es cuando el evangelio llega a las personas, a los individuos. Cristiandad es cuando llega al orden temporal, la política, el arte, la economía, etcétera, ¿no? Al principio había un cristianismo y no cristiandad. En la época del Imperio Romano no había cristiandad porque el imperio perseguía el cristianismo inicial. Pero luego se fue gestando la llamada cristiandad, sobre todo en la Edad Media, y luego viene toda una época de separación de la cristiandad, el protestantismo, la Revolución Francesa y el marxismo, han significado 3 pasos fundamentales. Bueno, y ahora entonces llegamos a la época actual que vivimos nosotros, el nuevo orden mundial, que se funda sobre toda esta concepción globalista y postcristiana. Y bueno, este señor es una
una ruina fiesta, digamos, ¿no? Ya ha logrado el hombre la victoria sobre toda un aguafiesta, ¿no? Claro. Bueno, y es que esa es un poco la idea, por eso lo aborrecen tantas personas y algunos rusos, bueno, no lo comprenden quizá porque creen que puede ser un cínico o qué sé yo, que habla, pero ¿qué ventaja tienen hablar así? No tiene más que desventaja. Para hablar el lenguaje de Europa tenés que hablar otro lenguaje y afluirían los dólares y todo. No sé, hace pensar. ¿Cómo lo interpretan los rusos acá en ese aspecto? Es un hombre que está dando un vuelco, porque veo que hay grandes disparidades, ¿no es cierto?, entre algunos rusos que viven en Argentina y dicen, yo no creo que este señor esté haciendo, porque este señor tiene estos antecedentes, y entonces nos está engañando. ¿Vos ves algo distinto en eso? Como ¿hablás con los rusos? ¿Cuál es la impresión que tienen? Yo en primer término, si se me permite, quisiera volver un poquito sobre alguna interrogante que quedó acá en la mesa, y era la actitud, digamos, en orden a la relación con la Iglesia de Stalin con Putin. Personalmente, y con respeto por las demás opiniones, veo que hay una gran diferencia conceptual entre la actitud de Stalin en relación a la Iglesia ortodoxa rusa con la de Putin. La de Stalin, desde mi personal visión, era absolutamente oportunista en la inmediatez. Cosa muy diferente de Putin. Es decir, ahí si no se apelaba a la condición devota del pueblo ruso, los alemanes iban a entrar fácilmente hasta Moscú. Cuando se apeló a la cristiandad del pueblo ruso y cuando se apeló a la patria, a la Matryoshka Rossiya, es cuando el pueblo ruso, se opuso al ingreso de Alemania en esta situación. En cambio, Putin no tiene ninguna urgencia táctica en virtud de la cual tenga que apelar a lo que está haciendo. Simplemente lo hace. Y más allá de las críticas que puede recibir de algunos rusos, a los que respeto, pero él no tiene ninguna urgencia en fomentar la cristiandad, es decir, y todo el proceso que se dio, porque Putin es parte de un proceso del cual habíamos hablado con el comienzo de la implosión de la Unión Soviética. Tuve la posibilidad de estar en Rusia en el año 2003 y visitar el principal templo de la cristiandad ortodoxa rusa, cual es el Cristo Salvador, que esto fue consecuencia, es decir, de todo un proceso, más allá de los hombres que determinaron, que ejecutaron y que terminó con la realización de este templo, que era donde iba la familia imperial en la misa de los domingos, estando en Moscú. Todo esto está hecho, algunos pueden decir que es por la galería, para conformar pero ¿cuál es el interés inmediato concreto? No hay ningún rédito político. Sin embargo, es en favor de que todo este proceso, tarde o temprano, las nuevas generaciones de rusos van a recibir necesariamente toda aquella carga de valores de la Rusia milenaria, que es muy superior a los 70 años de los valores de la Unión Soviética. Pero, y volviendo ya a lo puntual, sí, por supuesto que acá veo algunas diferencias dentro de la gente de la colectividad rusa. Algunos están obviamente descalificándolo a Putin por su condición de ex KGB, en fin, de toda la... Pero la pregunta es, ¿a quién se está juzgando? Porque perfectamente podría no hacer todo esto que estamos diciendo en favor de la cristiandad y en favor de la Iglesia Ortodoxa rusa. Si fuera, por más que sea por la galería, pero lo está haciendo. Y las nuevas generaciones esto lo van a tomar. Y las nuevas generaciones, con la frescura
de la vida nueva y de los valores que implica la vida nueva, van a pisar, se van a filmar sobre estos escalones que está dejando, en este caso este hombre, seguramente después será otro. ¿Será, padre, que de alguna manera ellos, los rusos que están afuera, están esperando alguna especie de declaración anticomunista o contra el comunismo, como para decir, hasta acá llegó y chau, se terminó? Sí, quizás en esa tesitura es posible alguno, ¿no? Claro. Pero la política no es eso, la política, digamos, yo no es que sea maquiavélico ni mucho menos, es un horror Maquiavelo, ¿no? Pero la virtud de la prudencia es una virtud fundamental, eso dice Santo Tomás y lo decía Aristóteles, del político, la prudencia. Otra virtud de la fortaleza, la virtud propia de un militar, es de todo, ¿no? La prudencia también es para todos, para un padre de familia tiene que ser prudente en su ambiente. La fortaleza es para todos, pero es muy propia del militar, o sea, hay virtudes que se adaptan más a uno que a otro, la religión más bien al clero, etcétera. Bueno, la prudencia sería la virtud propia del estadista. Y la prudencia manda que lo que se puede ir haciendo en cada circunstancia, no aplicar de golpe la totalidad. Dios no obró así. En el Antiguo Testamento Moisés decía, Dios por el pueblo judío, que yo lo dejaba a veces el divorcio, no me acuerdo bien qué era, pero alguna cosa que no era, hasta que logró poner todo lo que Dios quería, porque hay que ir gradualmente. Este hombre no puede decir, Stalin es un canalla, tiremos todos los estatuas de Stalin, saquemos a Lenin, no puede decir todas esas cosas. No puede anular la historia. No puede anular la historia, porque hay mucha gente que ha sido educada 6 generaciones, más o menos, en la devoción a todo eso, a las banderas, a los desfiles que habían traído. Había una sensación de imperio, incluso. Yo eso lo noté estando en Rusia, estuve 4 veces en Rusia, notaba por la televisión en la época comunista, había una especie de sensación de imperio, que en el imperio soviético no se ponía el sol. Bueno, todo eso no se puede a la gente quitarle de golpe y decir, ahora somos a mascar chicle, nos hemos hecho yanquis. No, no es eso. Y este hombre me parece que está dando pasos prudentes, humanamente hablando. Sí, y que son imprudentes para Europa, y eso muestra un cierto valor, imprudentes. Acá, ¿te acuerdas? Alexander Dugin decía que Putin era el hombre más pragmático que puede haber en política. ¿No es cierto? El pragmatismo es lo que le permite poder dar los pasos que da, ¿no es cierto? Primero porque acá también otro de los temas que se le plantea es el tema del sionismo, es el tema de la masonería, ¿no? Inclusive si participa, no participa, si está en grupos, en fin. Y esos también eran temas que cuestionaban a Dugin dentro de esta atmósfera, ¿no? Medio comunoide o KGB o cosas por el estilo. Yo, en lo entiendo personal, que lo pragmático de repente dice, si uno se tiene que sentar con los masones y negociar política de Estado, bueno, tal vez tenga que hacerlo. Pero es que de esto se trata, señores, de esto se trata. Un conductor político tiene que, permítaseme el término, administrar una serie de factores que obviamente no están dados al conocimiento del gran público, del pueblo, para decirlo de alguna forma, pero que los tiene que administrar. Por ejemplo, Putin no puede desconocer que el ejército de la Federación de Rusia, que es heredero del ejército de la Unión Soviética, es un poder político real e incuestionable, y que obviamente él tiene que saber, tener el talento y, como dijo el padre, la prudencia necesaria como para saber administrar aristas de esta naturaleza y tantas otras más, como para poder llevar a un rumbo cierto, y que afortunadamente, en lo que yo personalmente percibo como ruso, lo lleva a la restauración de la identidad, permítaseme decirlo, imperial de Rusia, porque Rusia fue un imperio, así como la Unión Soviética ha sido un imperio también. Acá hay una vocación, Estados Unidos no lo dice, Inglaterra no lo dicen, pero ellos también tienen una vocación imperial. Lo que ocurre que Occidente, y me voy a remitir a las palabras, al concepto del padre Sáenz, cayó entrampado en la cultura que enfrentó a los dioses, Y esto no es posible.
esto no es posible. En cambio, acá, sea como fuere, mal que mal, y como es posible, hay un reencuentro de la direccionalidad de la conducción política de la Federación de Rusia a su reencuentro profundo con uno de los rasgos esenciales de Rusia, que es su cristiandad. Esto es un valor en sí mismo. Sin duda, vamos a ir... Es lo que hablaba de las raíces, él habla mucho de volver a las raíces, que es una linda fórmula. Radicarse, ¿no?, en las raíces rusas, y que Europa ha perdido sus raíces y nosotros no queremos perderlas. Es una fórmula linda, la fórmula de las raíces. Es que sin raíces uno no sabe, no puede no crecer. Tiene destino. No tiene destino. Vamos a ir a un pequeño corte, vamos a volver un poco con la política, particularmente en el Islam, ¿no? Este avance del Islam sobre Europa, ¿no? Y este riesgo que corren, tanto inmigratorio como religioso, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos con el padre Alfredo Sáenz y con Oleg Nino, hablando sobre este tema, la cristiandad, la decadencia de Europa y, por supuesto, la Rusia imperial. Volvemos enseguida. Bueno, seguimos aquí en este especial de TV1 sobre la Rusia imperial y particularmente el artículo que había escrito el padre Sáenz sobre sobre Putin, Rusia, ¿no? Si era un estadista y cómo iba la transformación de Rusia en este mundo cristiano, en esta decadencia europea de Occidente. Padre, una preguntita. Usted una de las partes del artículo menciona sobre la posición política, con respecto a la Eurasia. Nosotros cuando vino Alexander Dugin hablaba mucho de Eurasia y planteaba que Rusia tenía que recuperar su potencia, su dominio, su influencia, llamémoslo más que dominio, y eso podía generar irritación en muchos. Claro. Y, por supuesto, en otros, como los serbios, estarían felices, pero habría muchos otros en los cuales se sentían tocados. Hemos tenido a los de Serbia y hemos conversado mucho de este tema. Pero ¿cómo lo ve usted como posición política de Putin en esto? Claro, sí, es
Él lo ha tratado también en su discurso de Valdai, en uno de sus discursos de Valdai, que hay todos los años, en 2013, hace poquito tiempo, ¿no? Él se refirió a parte del Tratado de Versalles, lo cual es muy interesante, ¿no? Que un ruso hable de esto. Dice, él recuerda que se firmó sin la participación de Rusia, toma distancia para salvar a Rusia de este gran pecado internacional que fue un gran error internacional. Dice, muchos expertos, y estoy totalmente de acuerdo con ellos, creen que Versalles sentó las bases de la Segunda Guerra Mundial, debido a que fue injusto con el pueblo alemán. Le impuso restricciones que ellos no podían cumplir y el curso del siglo siguiente lo puso en evidencia. Al año siguiente volvió sobre el tema, o sea, el tema que le interesa. La Segunda Guerra Mundial, dijo, trajo consecuencias deplorables y tras ella la larga Guerra Fría. Entonces dice que la Guerra Fría quedaron con dos grandes poderes, ¿no? La Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, la Guerra Fría terminó, dice, pero no lo hizo con una declaración de paz, ¿no? Parecía que los así llamados vencedores de la Guerra Fría decidieron explotar la situación. O sea, Estados Unidos de algún modo derrotó a la Unión Soviética, aún en la carrera espacial y todo eso, y fue cuando Estados Unidos, dice, el propio concepto de soberanía nacional para la mayoría de los países se ha convertido en algo relativo. O sea, va a hablar de un unipluralismo. O sea, en este momento había antes un bipluralismo y ahora hay un pluralismo. Estados Unidos domina, prácticamente es la idea de él, ¿no? Sí. La fórmula, cuanto mayor sea la lealtad a un solo centro de influencia en el mundo, mayor es la legitimidad de este o aquel régimen de gobierno. Está refiriendo obviamente a Estados Unidos. Yo pongo en mi artículo que no me parece, y esto hago una crítica a Putin, porque habría que hacerle otras también, no es la única, pero digo que me parece que no es ecuánime, porque también debió haber aludido al otro polo imperial, el soviético, que durante la Guerra Fría tomó la rienda de varios países. O sea, en eso hubo una bipolaridad desgraciada, digamos, de algún modo, para el mundo. Pero, por cierto, esa Guerra Fría favoreció especialmente a los Estados Unidos, que al final fueron los vencedores. Y a eso se refiere cuando habla de cómo se mete Estados Unidos. Dice, puede ser que no tengamos motivos para preocuparnos y formular preguntas incómodas. Puede ser que la exclusividad de los Estados Unidos, tal como ellos ejercen el liderazgo, sea realmente beneficioso para todos. No, me permito responder que no es así. O sea, él tiene la idea entonces de que hay que acabar con la unipolaridad y instalar la pluripolaridad, ¿no? En todo caso. O sea, que haya varios centros de poder internacional y no solamente uno. Por el momento porque él piensa, él tiene una vocación imperial. Rusia no puede ser un sirviente, un acólito de Estados Unidos. Tiene que tener una... Entonces, esto es lo que sostiene, ¿no? en esta materia. Y por eso un autor, Brzezinski, que es tan conocido, en 1997 sostuvo que la clave del poder global es el control de la República del Asia Central y que, por tanto, dice, para obtener tal control es importante empujar a Rusia debilitada, dice Brzezinski, dejando así campo libre a Washington de hacerse garante de la estabilidad y del libre acceso al área. La finalidad de esta estrategia es obstaculizar y luego, después que Rusia ha perdido vigor, impedir que una Rusia potente y soberana como la actual, etc. O sea, es claro que hay una visión de frenar de Estados Unidos en pro de una unipolaridad. Y esto es lo que dice que no. Por lo menos bipolaridad o pluripolaridad. Y me parece que es muy importante ese dato también. Bueno, que se pelea también por las ecúmenes culturales, sí, que de alguna manera se están resurgiendo en muchos países, resistiendo a este pensamiento único, esta línea única que se está imponiendo. Y militarmente la OTAN, ¿no? Hacia también el este y todo, poniendo los cañones en la frontera de Rusia. Y esto a él le molesta, naturalmente, ¿no? Y la presencia, por ejemplo, ha mostrado presencia fuerte de Rusia con respecto a Siria, por ejemplo. Así, respecto al Islam podemos hablar un poquito más, porque eso Siria, es muy interesante, ¿no? Se ha jugado más con Siria que con Irán. Sí. Se ha jugado bastante con el Islam en general, por ejemplo, primero, bueno, con Irak. Eso fue o sea, la política de Estados Unidos, de unipolaridad que quería, imponía que Irak había que echarlo a Saddam Hussein porque tenía unas bombas letales, etcétera. Se hace la invasión, Estados Unidos invade Irak, descubre que Irak no tenía esas bombas. ¿Y qué es lo normal? ¿Pedir disculpas? No, nos volvemos. No, lo matan a Irak, a Saddam, lo cuelgan.
y muere gloriosamente, él con el Corán en la mano, por lo menos dentro de su religión. Era un hombre muy condescendiente con los cristianos, él iba a misa todos los domingos, no iba a misa, no entraba, se quedaba afuera porque era musulmán, pero a la salida lo saludaba al obispo, al arzobispo de Bagdad. Era del grupo musulmán, los más cercanos a nosotros. Justo ahí se le dan con todo, ¿no? ¿Y qué pasó? Resultado, que el ejército que había formado Saddam se pasó al ISIS, se pasó al grupo violento, y eso lo había frenado, y ahora es un país terrible, no lo controlan los yanquis ni nadie ahora. ¿Qué hizo con Libia? Gaddafi era un hombre también dialogante con Europa, amigo de Italia, y que con nosotros nos dio misiles para la guerra de las Malvinas, y varias cosas. Era el hombre dentro del Islam muy cercano, contenía al país, etc. Matan a un hijo de él por un bombardeo, luego lo matan a él de manera alevosa. Ahora que es Libia, un caos total. Los terroristas tienen el poder, es un lío, no controla a nadie. Y así uno va recorriendo. Ahora Siria, ¿no? El presidente Siria también, casado con una francesa, tiene hasta sangre occidental, también es muy condescendiente con todos los cristianos. ¿Y por qué todos los cañones apuntan a él? Y no apuntan a Arabia Saudita, que es el país que mucho más influjo tiene y más pernicioso en todo el occidente. Eso no se lo toca. ¿Por qué cree que no lo toca? Porque hay petróleo y porque tiene muy buenas relaciones con él, ¿no? Yo cuento aquí en el artículo una cosa que pasó muy curiosa. El rey de Arabia Saudita fue una vez a verlo a Putin y le dijo: mire, señor presidente, le voy a pedir un favor, yo quisiera que se hiciera una gran mezquita ahí en Moscú. Entonces Putin le dijo: con mucho gusto, no tengo ningún problema, con una condición nomás. ¿Cuál? Si que me permita usted hacer una iglesia cristiana en su capital, no sé cómo se llama, la capital de Arabia Saudita. Ah, no puedo. Dice: ¿pero por qué? Dice: no, porque nosotros creemos que la única religión verdadera es la nuestra. Y Putin le dijo: nosotros creemos que la única religión verdadera es la nuestra. Hasta luego, terminó esta entrevista. Entonces, claro, con ese no se entiende, ¿no? Ahora, y bueno, y con Siria toma medidas concretas, ¿no? Y con aviación y todo. Estados Unidos toma medidas muy turbias, ¿no? Como dice él en un discurso, no me acuerdo, yo aquí lo pongo, ¿no? Que Estados Unidos tiene la capacidad de atacar a los que podrían ser los amigos de Occidente. Parece que es una virtualidad que tiene, ¿no? Hay ¿vos querés mencionar algo? Porque en este esquema uno ve que Putin de alguna manera hay cierta simpatía con el Islam, una apertura, pero no todo el Islam. ¿Puede ser? Mirá, digamos, será porque son estos grupos financiados, creados como el ISIS, el Estado Islámico y tantos otros que no se sabe, ¿no?, el origen, y que vienen muchos de la CIA, del Mossad y qué sé yo, creados, y que de alguna manera atentan contra el Islam, ¿no?, el verdadero Islam. Claro, pero se puede representar, como dice el padre, ¿no?, en Assad al-Bashar o en Gaddafi o en Saddam Hussein. Por supuesto, lo que ocurre es que vayamos al tema puntual. Señores, sabemos que todo esto que está pasando en el Medio Oriente, lo que pasó en Irak, lo que pasó en Libia, lo que está pasando en Siria, todo esto es provocado. Sabemos por quién, por el imperio. Y el imperio es Estados Unidos, y detrás de Estados Unidos, lo digo yo, me hago cargo personalmente de lo que digo, es Inglaterra, la rubia Albión. En definitiva, lo que necesitan ellos es destruir los estados-nación, que sea como fuere, más allá de todas las imperfecciones que se le podrían haber imputado a Saddam Hussein, a Gaddafi o incluso al rey de Siria, al titular de Siria. Señores, pero mantenían un Estado-nación. Al desaparecer el Estado-nación y vivir el caos que están viviendo estas otrora países, estos refugiados que van a costas de su vida cruzando el Mediterráneo para llegar a otro lugar, es consecuencia pura y exclusiva de la acción de Estados Unidos y de Europa. Y esto es una cosa que hay que decirlo. Y afortunadamente, y lo digo como ruso, que sabe que Putin fue el coronel de la KGB, que estuvo en el Partido Comunista, que fue ateo, y sabiendo todo eso, yo personalmente como ruso celebro de una vez por todas que Rusia haya tenido la actitud de defensa de los intereses, porque todo esto es un cerco
tendiente toda esta acción de la destrucción de Irak, de la destrucción de Libia y del intento del avasallamiento a Siria en este momento, es un intento para ir sembrando las bases de un cordón en contra de Rusia, porque el gran peligro para este occidente decadente, este decadente no cristiano, el gran peligro, señores, es Rusia, en definitiva. Y esto quiere ser menguado de cualquier manera para que Rusia pierda su capacidad. Entonces, por eso, como ruso, realmente celebro que haya tenido la actitud viril y de estadista de haber puesto las cosas en su lugar y decir basta y se terminó. Y bueno, hoy fuera de cámara hemos conocido la circunstancia de que sacerdotes ortodoxos rusos bendicen en tierras rusas a las naves que van a ir en combate a Siria en este momento. Es una muestra elocuente. Esto realmente, como ruso, a mí me llena de satisfacción. Discúlpeme el énfasis, pero esto es... Yo podría agregar también que respecto al Islam, él sabe perfectamente que la multiplicación en Europa de todos los islamitas, las familias, ellos tienen 8 o 10 hijos, y en Europa tienen 1 o 2. Y él dice, miren lo que dice en un discurso en la Asamblea Rusa, en la Cámara de la Duma, dice: en Rusia viví como ruso. Dice: cualquier minoría de cualquier parte que quiera vivir en Rusia, trabajar y comer en Rusia, debe hablar ruso y debe respetar las leyes rusas. Si ellos prefieren la ley sharia, o sea, la musulmana, y vivir una vida de musulmanes, les aconsejamos que se vayan a aquellos lugares donde esa sea la ley del Estado. Rusia no necesita minorías musulmanas. Esas minorías necesitan a Rusia y no les garantizamos privilegios especiales, ni tratamos de cambiar nuestras leyes adaptándonos a sus deseos. No importa que ellos digan es discriminación, no toleraremos falta de respeto hacia nuestra cultura rusa, ¿no? En fin, o sea que él se defiende mucho de la invasión del mundo musulmán allí a Rusia. Ahora, cuando se refiere a Rusia, es por el Estado ruso, porque sabemos que hay 17 repúblicas, ¿no? Hay repúblicas digamos, orientadas hacia el Islam. ¿Cuál es la postura de esta federación con respecto a esos estados? Es decir, el musulmán que viva en Rusia, de acuerdo a la frase que acaba de decir, ¿no? ¿Qué es? Retirarse hacia los digamos, hacia los estados, las repúblicas que están más acondicionadas a ser propensas al Islam. No, perdón, si se me permite... Capaz que, disculpame, tal vez mi ignorancia no. No, yo lo que quiero significarte es que en esto que acaba de expresar el padre, releyendo algunas de las expresiones de Putin en esa oportunidad, es que todo el mundo tiene la posibilidad de expresar su fe en Rusia, pero fundamentalmente debe respetar el credo, es decir, las convicciones, la cultura y las costumbres rusas. Expresen su religión, no tenemos ningún inconveniente, pero nuestra religión es la religión ortodoxa rusa. Pero hay otra cosa más que quiero decir, tal vez me salgo de este tema puntual y concreto, pero creo que es muy importante, y que también fue expresado en una de las conferencias de Valdai, respecto del comunismo y el anticomunismo, o el no comunismo. Cuando Putin expresa perfectamente una frase que hay que entenderla en el contexto. Él dice, en una de esas conferencias de Valdai, 2014 creo que fue, o 2013, el que no recuerda con emoción, palabras más, palabras menos, o con entusiasmo a la Unión Soviética, no tiene corazón, dice. Y esto hay que tenerlo presente porque se refiere a la gente que vivió toda su vida, que hizo su vida dentro del régimen soviético. Hay que comprender eso, esa parte. Pero a continuación dice algo que en lo personal es definitorio respecto de la orientación de él en torno. Pero aquel que piensa que vamos a volver a la Unión Soviética,
no tiene cabeza. Los que piensan, los que no se acuerdan con simpatía de la Unión Soviética no tienen corazón, pero los que piensan que vamos a volver al comunismo no tienen cabeza. Y esto, dice, terminando la frase, no tiene retorno. Categórico. Entonces estar cuestionando ahora, bueno, pero no, porque sigue poniéndole las insignias, la estrella roja. Sí, señores, pero esto con un par de generaciones va a pasar a tener de nuevo en las gorras las águilas bicéfalas y la bandera roja va a desaparecer y el imperio ruso va a seguir existiendo. Más allá de los individuos, esto es lo que tenemos que tener en consideración, permítaseme decirlo, que los procesos y exceden sobradamente a la vida individual de cada uno de nosotros. A mí me gustaría ver todo esto ahora, ya, concretado ya, pero comprendo las limitaciones y los condicionamientos de mi humanidad. Vivo un poco de tiempo, no voy a ver esto, pero seguramente 4 o 5 generaciones más adelante van a volver a abrevar en la fantástica cultura de lo que significó el Imperio Ruso, no me cabe ninguna duda. Padre, con relación a usted cuando estuvo en Rusia y como sacerdote católico, ¿cómo es la relación entre el ortodoxo y el católico? Sí. No es demasiado cordial. Los católicos dejaron una imagen un poco bastante turbia en la época de los llamados disturbios en Rusia, una época confusa, 1600 me parece, cuando los rusos son muy favorables a imaginar que a veces los muertos han resucitado. Se habló de una hija del zar, de Nicolás, etcétera. Pero también se habló en esa época de que un hijo de Iván el Terrible, me parece, que había sido llevado a una ciudad Suzdal, estaba ahí, y lo mataron para que no heredara, etcétera. Resulta que ese hijo, reapareció en Polonia 18 años después, teniendo él 18 años. O sea, habrían matado a otro, según la teoría, o lo que se dijo, y no al hijo y este vivía en Polonia. En Polonia había sido educado por los jesuitas y se había hecho católico. Él ahora vuelve a recuperar el trono imperial. Vuelve a Rusia, atraviesa todos los cosacos, todos atrás, viva el zar, lo creen todos. La misma madre dice, tenía una mancha acá y la tiene, o sea, ¿qué te parecía? Entonces ocupa, pero entran las tropas polacas cantando gregoriano, etcétera, porque era, digamos, cristianismo occidental, ¿no? Pero entraría en la catedral de Moscú con caballos, y eso quedó grabado en el pueblo ruso. Probablemente unos polacos habrán tomado unos litros más porque ellos son muy tomistas. Sí, los polacos son bastante. Entraron ahí y eso quedó grabado en el pueblo ruso. Después este hombre hizo un gobierno de unos años bastante bueno, y después lo tiraron por la ventana, acabó trágicamente. Pero quiero decir, ha quedado una especie de resentimiento muy grande. No sé qué dirá, no. Yo tengo un gran aprecio, pero digo, me parece que lo noté bastante ahí. Por ejemplo, volviendo de un viaje de Sergei ahí a Moscú, un sacerdote joven nos pidió si lo podíamos llevar a un colectivo que íbamos todos los argentinos, con mucho gusto. Bueno, todo el viaje hablando contra la Iglesia Católica, era un poco feo, estábamos haciendo un favor. Vamos, qué sé yo, son de esas cosas, ¿no? Pero me parece que es un poco remoto. Yo espero que con el tiempo eso se suavice, pero no sé. Si me permite una consideración sobre el particular, pero en lo personal estoy absolutamente convencido que esta situación que usted tan ajustadamente describe va a ser superada, y yo celebro esta posibilidad de tener este encuentro con el padre Sáenz, que es sacerdote jesuita. Quiero vincular esto con la historia de la Orden de la Compañía de Jesús con Rusia. Cuando Carlos III los expulsa del virreinato, los jesuitas son acogidos con los brazos abiertos en 2 países en el mundo, en China y Catalina la Grande de Rusia. Por eso celebro toda esta posibilidad de estar charlando con un representante católico apostólico romano jesuita, porque a través de todo el esfuerzo que ha puesto el padre Sáenz a lo largo de todo su trabajo en relación a Rusia, no me cabe ninguna duda
ninguna duda que aquel recuerdo de Rusia que lo tenemos, de haber recibido a los jesuitas y los jesuitas de haber llegado a Rusia, al Imperio Ruso, va a ser el germen que termine por limar las asperezas que pudo haber después de la Unión Soviética entre católicos y los rusos. Esto es lo que personalmente hago votos. Ortodoxo. Ortodoxo ruso, por supuesto. Pero una pregunta, padre, ¿cómo ve la visita de Putin al Vaticano? Es decir, ¿es más una visita como jefe de Estado? ¿Es porque de alguna manera el Papa Francisco influyó en esa reunión, creo que fue de los 7 o los 20, no me acuerdo cuántos había, sobre el tema de Siria en su momento, que paró un poco el avance de una guerra pesada ahí, especialmente Estados Unidos y ¿no? Inglaterra, Israel? ¿Cómo ve este acercamiento? ¿Es un acercamiento más religioso, espiritual? ¿Hay como una consustanciación que se está buscando o es un tema de política mundial de Estado? No sabría contestar con precisión, sino una cosa que se me ocurra, no sé. Este acercamiento a Rusia, a la Iglesia Ortodoxa, lo tenía muy fuerte el Papa anterior, Benedicto XVI. O sea, a lo mejor él soñaba con esa posibilidad, porque cambiaría la historia, obviamente, si se terminara la división, ¿no es cierto? Cambiaría la historia, me parece, si se uniera, sería fundamental. Y Benedicto XVI estaba muy embalado con ese tema, estaba deseoso de visitar al patriarca de Moscú, pero no se concretó. No sé si será en esa misma línea o en otra línea. Juan Pablo I no tuvo también como polaco, es decir... Sí, pero el polaco, eso que fue un error del Vaticano, me parece, a mi juicio. Mandaba siempre embajadores polacos. En Rusia la palabra polaco es una mala palabra. Perdone, yo creo que estoy... está bien. Porque justamente recuerdan eso que estoy diciendo, de entrar con caballos. El polaco era un poco así. O sea, el catolicismo romano es Polonia y eso no nos gusta. Entonces, mandar nuncios polacos para mí era un error. Habría que mandar nuncios eslavos, pero no polacos. Claro. O rusos, ¿no? Sí. Eso me parece. No sé si me equivoco. Coincido absolutamente con su apreciación. Pero eso ocurrió hace muchos años. Y bueno, pero esas cosas hacen piel con el tiempo. Nunca se fue modificando tampoco. Que yo sepa, no. Y Polonia tiene un sueño, ¿no? De que ellos tienen una misión respecto a Rusia, y con el mejor espíritu lo hacen, ¿no? Eso sí. Pero lo otro ha quedado un recuerdo negativo, sí. ¿Y usted cree que el tema de la cristiandad que está resurgiendo en Rusia frente a la caída o la desintegración de ese cristianismo en Europa Occidental, eso puede generar una coalición más orientación política o una orientación religiosa? Es decir, ¿qué estamos yendo? ¿Hacia una guerra mundial religiosa o una guerra mundial por otros factores políticos? Porque hay algo que está ocurriendo como que en algún momento va a generar una fricción violenta. Es posible, sí. Yo creo que está mezclado, ¿no? El aspecto religioso y el aspecto político, sí. Hay, por ejemplo, hablamos en la conversación antes de este encuentro de la relación entre Hungría y Rusia, ¿no? El presidente de Hungría es muy cercano a Putin y él es católico, y la cercanía va en serio, ¿no? Defender nuestras raíces, ¿no? La misma idea que dice Putin. Ellos dicen respecto a esta misma, me da tristeza por un lado, porque culpa tienen los pobres sirios y los pobres que emigran, pero de cuidado con recibir estos musulmanes, porque destruiríamos nuestra identidad católica de Hungría. Entonces, no sé, pienso que ellos hay un elemento religioso y un elemento político en todo esto, pero no sabría decir más. Oleg, Putin hace poco dio una charla, bueno, no la tenemos traducida, está en inglés, pero dio una charla donde aclara a los norteamericanos el tema de que el ISIS ha sido financiado, ha sido bancado por norteamericanos, que ha generado terrible guerra en Siria, en Medio Oriente en general, que ha provocado muertes, etcétera, y esta gran inmigración, ¿no es cierto?, que está avanzando enormemente en Europa. ¿Vos crees que es una inmigración en búsqueda de una mejor situación económica, escapando de la guerra, o es como, viste, estos
gurkas espirituales que van a decir vamos a instalarlos para convertir a Europa al Islam. Yo no podría emitir un juicio respecto del tema porque me excede, pero sí podría remitirme algunas de las expresiones que dijo el presidente Putin sobre el particular, cuando precisamente en la Duma hizo esas expresiones respecto del Islam, de que tienen que respetar las creencias y las tradiciones y la cultura rusa, y si no, bueno, busquen otro destino. Él dijo en ese momento un tema que describe la realidad, por lo menos de Francia, que yo he llegado a conocer en el año enero del año 87, que fue la primera vez que estuve en París. En ese momento pude observar, recorriendo con el subte de París, digamos que toda la ciudad, que aproximadamente el 35 al 40% de los transportados por el subte vestían turbantes y eran musulmanes. En el año 87, enero del 87. Y recuerdo que en ese momento un diplomático de la embajada francesa en la Argentina dijo: Francia ya no es Francia, está empezando a ser una Francia, y más o menos una traducción no feliz, pero que da una idea, era musulmanizada. Y Putin lo dijo en esa expresión, en este contexto, lo dijo perfectamente: nosotros no vamos a permitir lo que le está pasando a Europa, que dentro de un par de generaciones van a estar tomados por los musulmanes, porque los musulmanes tienen 4, 5 o 6 hijos, mientras que los franceses, en ese caso, tienen 1, a lo sumo 2 hijos. Están tomados por los musulmanes. Y más allá de la valoración que merezca la religión, y lo digo con todo el respeto por la fe de cada uno de los seres humanos, pero la realidad que nos está mostrando estas expresiones de Putin, y que es un dato de la realidad, palpable por cualquiera que vaya y vea lo que pasa en Europa. Y esto va a ser así, esto es así. Europa, lo dijo el mismo Putin, abjuró de Cristo y se entregó al diablo, referido a otro orden de cosas, cuál es el tema de los matrimonios entre del mismo género, en fin, otras cuestiones más o menos similares. En definitiva, lo que quiero decir es que esta gente, respondiendo a la pregunta originaria que dio posibilidad de esta digresión, es que esta gente que busca su lugar en otro, en un escenario más apropiado para realizar su vida, no es que sean fundamentalistas que quieren ir a copar Europa. Creo que la gran mayoría, esto lo digo con las limitaciones que me pueda corresponder, pero que son consecuencias de la destrucción de los estados nacionales, destrucción que provocaron los Estados Unidos, provocaron la Unión Europea e Inglaterra. Esta es la consecuencia. Yo sobre eso también tendría que agregar que yo estando en España en cierta ocasión, y después en Francia lo reiteré, no sé si Le Figaro o en algún diario, se decía esta barbaridad. ¿Qué tenemos que hacer frente a la inmigración masiva? Hace 10 años, la inmigración masiva del mundo islámico. Lo que tenemos que hacer en este caso es convertir al Islam a la Ilustración. Es decir, hacerlo, digamos, de la Ilustración. O sea, que sean gente que no tiene religión o que no tiene una religión de Estado, que renuncia a la islamidad. Yo inventé esa expresión cuando hablé en un librito que tengo sobre Islam. La islamidad, así como hay cristiandad, hay una islamidad. O sea, los islamitas defienden la unión de la Iglesia y del Estado, hasta confusión, digamos, es lo mismo casi, lo político y lo religioso. La Iglesia católica es considerada distinta, pero no separación, unidad, pero son dos cosas distintas, las religiones.
Ahora, ellos tenían que convertir al islamida, al iluminismo, es decir, a la Revolución Francesa, ese espíritu. Es horrible decir eso. Nunca un islamita se va a convertir a eso. Porque ellos tienen es un error gravísimo de servirle en bandeja el dominio de Europa. Bueno, yo les agradezco muchísimo, la verdad que fue muy rico el programa en general, todo por lo menos haber aclarado. Hay muchísimos más temas para hablar sobre esto, pero creo que lo vamos a buscar en otra oportunidad porque vale la pena seguirlo, ¿no? Y aparte, son dos que han trabajado mucho esto y que es para clarificar a muchos de los que no han entendido el sentido del artículo, ¿no? Que sé que muchos lo van a ver este programa justamente por eso, pero también para aclarar a muchos que, bueno, que hay circunstancias en el mundo que hay hombres fuertes que aparecen en determinadas épocas del mundo, donde es como una luz al final del camino, ¿no? Así que, Padre Sáenz, mil gracias por haber estado. Al contrario, un gusto. Muchas gracias, Oleg, por haber acompañado. Es un honor, muchas gracias. Y para todos ustedes, bueno, como resumen, que voy a hacer un resumen. Vivimos en un mundo muy complejo. El mundo complejo tiene que ver con esta política, la alta política que genera las grandes guerras por los recursos, por quedarse con lo otro. Pero nosotros sabemos que la sinarquía, como hablaba Perón, de alguna manera, que conglomeraba todo, al sionismo, a la masonería, ¿viste? A todos estos entes fuertes que manejan las finanzas y el mundo, etcétera, que rigen, que manejan, que determinan el pensamiento único, etcétera, tiene sus guampas clavadas en el mundo que ellos quieren. El mundo que ellos quieren es un mundo sin Estados-nación, como bien hablaba Oleg y también el Padre Sáenz. El mundo del multiculturalismo, de alguna manera, es cómo mezclar y que las razas no existan en sí, el famoso plan Kalergi, que se podía llamar también, y tantos otros planes que involucran el rompimiento de las razas, culturas, o las, ¿cómo se llama?, ecúmenes culturales de cada uno, y hacer un montón. Después, el ataque principal, el más importante de todo, que para poder lograr ese multiculturalismo, ese rompimiento de Estados-nación, es el ataque directo a la cristiandad, ¿no? El bastardear la cristiandad y romper todos sus cimientos a través de todas estas políticas y leyes nuevas que se van imponiendo en el mundo y que rompen justamente con eso. Entonces, cuando el mundo moderno europeo nos lleva en ese camino, no tenemos que sorprendernos que aún en un país que ha sido comunista y miembros que han pertenecido a la KGB, etcétera, etcétera, pueden también, como dice el Padre Sáenz, revivir, transformarse, convertirse. Nosotros que somos católicos creemos en la conversión. En algún momento los hombres pueden ser tocados, especialmente si ha sido bautizado, como bien lo manifiesta el Padre Sáenz. Putin puede haber tenido una conversión, y esa conversión lo lleva a que Rusia solo va a emerger como su gran imperio, como su destino de nación, en la religiosidad, en la espiritualidad, en sus valores y en sus raíces. Eso lo ha manifestado Putin permanentemente, lo ha manifestado el Padre Sáenz en todos los pasos en los cuales la razón de mejorar, la razón de crecer está en esas raíces y en esa fe, esa devoción espiritual. Nosotros como argentinos, muchos compartirán, muchos no, verán con desconfianza porque tenemos la cabeza lavada desde los Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, o de Israel, o todas estas cuestiones que tienen influencia en nuestra política, en nuestros medios de comunicación, en nuestras finanzas, en nuestra vida cotidiana. Pero los pocos que resistimos a este mundo vemos en Putin como una lucecita en el final del camino. No es que creamos y nos entreguemos, como decía Perón, para que uno se dé cuenta que es rengo, hay que verlo caminar. Bueno, a Putin hay que verlo caminar. Y estoy seguro que por lo menos en los pasos que va dando son pasos en los cuales nosotros podemos volcar ciertas esperanzas. Y copiarlo, porque nosotros en los grandes hombres tenemos que buscarlos como ejemplo. En los estadistas, en los hombres que pueden marcar un futuro venidero de paz, de tranquilidad, de amor, de cristiandad, de raíces y de valores, hay que tomar esos ejemplos. Esos son los ejemplos que nosotros debemos que tomar para seguir. No combatirlos, sino seguirlos, orientarlos y nutrirnos de eso. Eso es lo que nos va a dar, digamos, esa argentinidad que nosotros también queremos, ¿no? Esa patria que queremos, que también estamos predestinados a hacer algo en el futuro.
ya dicho por Don Orión y tantos otros, de que Argentina es una luz también, al final es una luz de América, es una luz del mundo. Seguramente estas dos luces que se están cruzando en el camino tengan algo que ver. No en vano nos hemos acercado a Rusia, y no en vano Rusia se ha acercado a la Argentina. Ojalá que esto nos brinde un futuro mejor. Y todos queremos que la cristiandad, la espiritualidad, que Cristo venza en esta lucha contra el mal, ¿no? Y en eso estamos todos consustanciados. Espero que este programa les haya gustado y desde ya les agradezco mucho que nos hayan acompañado y los espero en el próximo especial de TV1 aquí en Toda la Verdad Primero. Gracias.